Hola a todos, aquí Ulises Navarro y primero que nada quiero darles mucho las gracias por el apoyo que le han estado dando al canal, sobre todo en el último mes que lo retomamos. Hemos estado recibiendo muchos comentarios muy positivos y muchas personas me han estado enviando mensajes, correos, diciéndome que lo están disfrutando mucho y que les está gustando lo que estamos creando, así que eso nos da mucho gusto y por supuesto que ayuda para seguir invirtiendo tiempo en este tema, ¿no? Y este video quiero que trate un poquito acerca de qué es lo que estamos haciendo ahorita y qué es lo que hemos hecho mal, o sobre todo qué es lo que he hecho yo mal a lo largo del camino, porque creo que le puede servir mucho a la gente que nos ve. Inclusive anoté unos puntos, 7, 8 puntos que los tengo aquí anotados, de los cuales quiero hablar y creo que va a ser importante para ustedes si es que están pasando por el mismo proceso de escalar una firma o crear tu propio despacho, tu propio negocio, asociarte con otras personas, contratar gente y todas las cosas que no se platican, ¿no? Y esto es muy importante porque creo yo que si algo me he dado cuenta que me ha servido más bien es el empezar a remover cosas que no sirven y enfocarte en lo que sí sirve. Me he dado cuenta que cuando más avanzas es cuando dejas de hacer las cosas que no tienes que hacer y no cuando añades más cosas. Eso es algo que para mí ha sido fundamental, entonces todos los días lo que trato de hacer es identificar qué es lo que no debo de hacer y que no está relacionado con mi visión y enfocarme en ese tiempo, ese esfuerzo, esa energía, ese recurso, dedicárselo a lo que sí sé que está funcionando, porque es muy fácil salirte del camino, de distraerte con cosas y sobre todo cuando estás avanzando mucha gente se te acerca y te empieza a ofrecer todo tipo de oportunidades y todo el mundo tiene una idea, ¿no? Y lo más importante es aprender a ignorar estratégicamente eso, dejar de hacer lo que no debes de hacer y avanzar, ¿no? Entonces este video a lo mejor nos tardamos un ratito y no va a tener mucha edición, no vamos a producirlo, simplemente es una plática, una charla donde les voy a platicar un poquito qué fue lo que me sirvió, qué fue lo que no me sirvió y sobre todo qué cosas me hubieran gustado saber en ese entonces para no cometer esos errores, ¿sale? Entonces como historia, en 2013 inicié mi propia firma saliendo de la universidad. Yo anteriormente trabajaba con mi papá. Mi papá es un litigante en materia civil, ya retirado. Fue un gran litigante en su momento. Lo sigue siendo porque no es como que se le haya olvidado. Y yo trabajaba con él y él toda la vida soñó con que yo estuviera a su lado, pero yo soy el último de la fila de 4 hermanos más grandes, donde 3 son abogados y yo era el último abogado, ¿no? Entonces yo siempre me sentí como que era el último en la fila y prácticamente era el último en el grado de importancia. Y además yo siempre fui una persona muy inquieta, siempre quise hacer lo mío, ¿no? Siempre quise desarrollar mis propios proyectos. Hasta la fecha sigo siendo una persona que todo el tiempo estoy tratando de ver qué se me ocurre y me distraigo muy fácilmente pero soy una persona que me gusta mucho crear, me gusta mucho inventar cosas nuevas o identificar qué errores tienen otros negocios y tratar de repararlos y ver si aplica correctamente al mío. Y como les digo, pues bueno, me salgo de la oficina familiar e inicio mi propio proyecto desde cero. Y en 2013 me asocié con otros abogados, iniciamos un primer proyecto que funcionó bien hasta que dejó de funcionar bien. Y esto es por una serie de problemas que ahorita les voy a platicar, que fueron errores que cometí,
que probablemente no le puedes llamar errores en ese momento, pero ya después te das cuenta que es algo que te gustaría haber hecho mejor, ¿no? Y posteriormente me asocio con Roberto, que Roberto y yo nos salimos de ese despacho. Algunas personas nos siguieron y después nos reunimos con Aníbal, que ya lo conocimos, le hacemos una propuesta de asociarnos los tres y sucede, ¿no? Y yo anteriormente conocí a Aníbal porque llevamos un asunto en conjunto cuando él iba saliendo del tribunal y yo iba iniciando y adquirimos un asunto relevante, un litigio que prácticamente era un litigio muy grande para mí en ese entonces, y lo llevamos en conjunto, lo ganamos, nos dividimos en partes iguales y luego pues empezamos a compartir más negocios. Por eso es que lo conocíamos, ¿no? Y hoy en día Marquina Navarro y Pérez J Consultores es una firma de más de 50 personas aproximadamente. Nos asociamos con la Notaría Pública número 116 a cargo del titular Juan José Cerrato Cervantes, un grandísimo abogado, y hemos estado creciendo abruptamente, probablemente un 40% anual como mínimo. Y eso no hubiera sucedido si no hubiéramos corregido lo que vamos a platicar ahorita, ¿sale? Hay cosas que me he dado cuenta que muchas firmas hacen, muchos amigos hacen, muchas personas que nos preguntan qué es lo que debemos de hacer, cuando creo que lo que debemos de enfocarnos es en qué no debemos hacer, ¿sale? Entonces el primer punto, que yo creo que es la parte más importante en la que no me enfoqué y que mucha gente me ha preguntado, me ha escrito, me lo ha mandado por correo, y son cosas que hemos tenido que trabajar, es el alinear correctamente las visiones con tus socios y con tu equipo. Y esto es un error que comete todo el mundo. Muchas personas me preguntan, oye, ¿en qué debo de fijarme cuando me asocio con una persona? ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo lo constituyo? ¿Cómo nos repartimos las utilidades? ¿Cómo gastamos? ¿Cómo llegamos a esos acuerdos, ¿no? Que si soy socio fundador, que si soy socio operador o industrial, o si también soy empleado de la empresa. Si me explico todo ese tipo de preguntas, cuando creo que lo más importante es hacerte la pregunta de ¿por qué te quieres asociar? Esa es una pregunta que nunca me hice. Simplemente recibí una oferta de un amigo, me dijo, deberíamos de formar un negocio, y le dije, va, yo también quiero formar un negocio, ¿no? Y creo que lo primero que debes de pensar es, ¿por qué te quieres asociar? ¿Qué tiene esa persona que tú no tienes? ¿Y qué le puedes aportar tú a esa persona? Pero algo muchísimo más importante es, ¿esa persona quiere lograr lo mismo que tú quieres lograr? Y cuando me refiero a lograr lo mismo que quiere lograr, no es, si queremos formar un negocio, adquirir clientes, ganar dinero. Eso no es un objetivo. Un objetivo tiene que ir más allá. Es dónde te ves en 10 años, dónde te ves en 15 años. Y si esa persona se ve en el mismo lugar que tú. Porque si desde el principio las visiones o los intereses no están alineados, uno va a hacer una cosa y tú vas a hacer otra, y los resultados probablemente a corto plazo están alineados, pero a largo plazo no te van a llevar a donde quieres llegar, y eventualmente va a fracasar esa relación. Entonces, si tú solamente te fijas en, por ejemplo, yo solo quiero generar dinero para el siguiente mes, yo quiero darle una muy buena vida a mi familia, yo quiero dar empleo, yo quiero crear este proyecto y convertirme en una autoridad en el tema, en mi industria, en la industria legal, en la industria contable, fiscal, corporativa, lo que ustedes quieran. Eso está muy bien. Cualquiera que sea tu objetivo está bien. El tema es que tiene que estar alineado con el de tu socio. Si por el otro lado tu objetivo es, yo quiero convertir mi firma en la más grande de todo el país, en la más exitosa, en donde el equipo que se conforme sea el equipo de primera división, más capaz, más competitivo, donde se genere un ambiente y un clima laboral donde todo el mundo quiera trabajar ahí, donde generemos una expansión muy rápida y muy abrupta, pero con eso ganemos una gran porción de mercado, y que nuestra firma sea la firma que mejor le pague a su equipo. ¿Sí me explico? Todo ese tema de visión como tal
Es muy importante que lo tengas visualizado, porque a lo mejor la otra persona solamente quiere ganar dinero para él y que darle una muy buena vida a su familia, lo cual no está mal tampoco, es simplemente que las prioridades de cada quien tienen que estar alineadas, ¿no? Entonces, si tu objetivo es ese y el de la otra persona es otro, a lo mejor tú vas a decir, tenemos que reinvertir, porque a lo mejor las utilidades no las vamos a ver en 2, 3, 4 años. Y la otra persona no va a querer reinvertir, no va a querer invertir en buen equipo, no va a querer contratar a las mejores personas, a lo mejor se va a sentir amenazado porque quiere tener el control de todo, mantenerlo pequeño, llevarse toda la utilidad para él, y tú quieres todo lo contrario. Si hay esa diversidad de visiones o esa diferencia en cuanto a las visiones, el proyecto no va a prosperar. Entonces primero te pregunto, ¿qué o cuál es el motivo por el que quieres asociarte, ¿no? Y algo muy importante también tiene que ver con tu equipo. ¿Qué esperas de tu equipo? Tú tienes que entender que el contratar a una persona implica el que esa persona tiene sus propias prioridades, tiene sus propios proyectos, tiene su propia carrera profesional, y los intereses de esa persona, sea quien sea, tienen que estar alineados con los tuyos. Si esa persona solamente trabaja por un sueldo, simplemente para pagar los gastos que tiene, muy probablemente no va a luchar por lo que tú quieres. Entonces tu visión la tienes que tener muy bien definida para que cuando contrates a una persona, esa persona diga, yo quiero acompañar a esta persona en ese camino. No solamente, voy a ganar un buen sueldo y ya. Y la mayoría de las personas contratan abogados, contadores con el único propósito de llenar un hueco, o porque quieren empezar a delegar cosas y además no saben cómo delegar, ¿no? Al final terminan haciendo todo ellos mismos, que también me pasó a mí. Pero el que tú alinees una visión con tu equipo y con tus socios es la primera cosa en la que te tienes que enfocar si quieres que tu proyecto dure y triunfe a largo plazo, luego que prospere. No debes de contratar personas por llenar huecos, debes de contratar personas de manera estratégica con el propósito de que esas personas les guste tu visión, se casen con tu proyecto y te acompañen a lo largo del camino y hagan todo lo que está en sus manos para lograr lo que tú quieres lograr. Y esas personas obviamente son personas que son de calidad, son personas que son muy capaces, que son muy trabajadoras, son muy disciplinadas, tienen una visión a largo plazo y que está alineado sus intereses con los tuyos. De lo contrario, solamente vas a estar contratando personas que en lugar de darte, te van a quitar. ¿Por qué? Porque solo les interesa lo que ellos quieren y no les interesa el proyecto como tal. Entonces ahorita, si quieren, platicamos un poquito sobre el tema de visión, pero algo que si quieres anotar realmente es ¿por qué me quiero asociar? ¿Vale? ¿Por qué me quiero asociar? ¿Qué tengo yo que esa persona no tiene? ¿Y qué tiene esa persona que yo no tengo? Y como bien lo saben, pues son libres de preguntar cualquier cosa y cualquier duda que les surja, ¿vale? Aquí tengo, como les digo, anotadas las cosas en las que quería enfocarme. Otra cosa que me hubiera gustado es aprender a validar o crear una oferta que realmente le ponga la piel chinita al cliente. Y ahorita les voy a dar unos tips para poder lograr eso. Hay algo muy importante y que tiene que ver con, no es marketing, es entender un poco sobre negocios, realmente. Que es algo que me hubiera gustado saber más en ese entonces cuando inicié. Saber más sobre negocios, sobre psicología de negocio y saber qué es lo que hace que la gente tome decisiones y que haga escoger a esa persona en lugar de esa persona, inclusive si es una persona joven o inclusive si es una persona ya muy grande, ¿no? Cualquiera de las dos, muchos pensarían que son impedimentos o restricciones como para poder acceder a un mercado. Pero hay algo que aprendí que fue vital, que es que en un mercado malo con un gran profesionista va a ganar el mercado, ¿sale? No va a funcionar. Y un mercado excelente con un mal profesionista va a ganar el mercado también.
Es decir, el mercado siempre gana. El mercado necesita algo y el mercado lo va a obtener. Y si tú estás ofreciendo algo que el mercado no quiere, por mejor que seas, no vas a ganar. El mercado es el que toma las decisiones, el mercado es el que decide cómo se fijan las tendencias, cómo se establecen los parámetros, qué es bueno, qué es malo, qué cuesta más, qué cuesta menos. Entonces, es algo que yo hubiera querido saber, porque al principio se me ocurrió la brillante idea de crear un seguro legal, que obviamente no le llamábamos seguro legal porque hay un impedimento y la ley no te permite establecer la palabra seguro o primas o cosas así. Pero se llamaba, creo que contrato de protección legal, algo así le llamábamos en la primera relación que tuve con mis primeros socios, y teníamos un año trabajando en eso, donde le ofrecíamos a todo el que pasara la oportunidad de contratar con nosotros un servicio en el cual nos pagaba una iguala mensual. Pueden ser 10,000 pesos, 5,000 pesos, creo que la mejor que teníamos creo que era de 20,000 pesos, no recuerdo, y con el propósito de darles asesoría ilimitada y con el propósito de que si en algún momento ellos tenían algún conflicto, alguna contingencia litigiosa, es decir, que tuvieran que demandar a alguien o alguien los demandara a ellos, nosotros nos íbamos a hacer cargo del asunto por me parece que un 20% de lo que establecía la media del arancel del abogado aquí en Jalisco. Sacábamos la media y de esa media le cobrábamos el 20% gracias a la iguala que nos estaba pagando. Por supuesto fue un desastre. ¿Por qué? Porque no justificaba el trabajo que hacíamos. La gente que le ofreces cosas que son más por menos no valora lo que tú le estás ofreciendo, y por supuesto me he dado cuenta que a un cliente que le cobramos 200,000 pesos hoy al mes molesta mucho menos o te aprecia mucho más que a una persona que le cobras 3,000 pesos al mes o 1,000 pesos al mes. ¿Por qué? Porque en el precio existe una percepción del valor, y eso es algo que tampoco entendía. Cuando tú estableces un precio, hay una percepción del valor que tú le das a la persona. Tú le puedes ofrecer a la persona la misma botella de vino tinto en 3 presentaciones, y una puede decir 49 pesos, la puedes probar, la otra te va a decir 599 pesos y la otra te va a decir 5,000 pesos, y probablemente eliges la de 599 pesos porque dices, es lo mínimo viable que me puedo permitir. Probablemente la otra me hace daño porque vale 49 pesos, y la otra a lo mejor ya será para otra ocasión, o es mucho, no estoy dispuesto a pagar tanto por una botella de vino. Pero el precio sí genera una percepción de valor. Entonces muchas personas le tienen miedo a poner precios altos porque no saben cómo crear una oferta que proporcione verdadero valor para la persona, pero todo es una cuestión de percepciones. Entonces, ¿cómo generar una oferta valiosa para el cliente? Primero, tienes que identificar en un sector en particular qué problema tiene ese sector, y cuando identificas qué problema tiene ese sector, mi recomendación es identificar cuál es la situación actual de la persona. Es decir, digamos que este sector está teniendo este problema por este motivo, y eso a través de una investigación, implica hacer una investigación, les está costando tanto dinero, ¿no? Por ejemplo, yo en algún momento les he dicho, de las empresas familiares en México tienen un problema grave porque solamente entre el 9 y el 11% de las empresas sobreviven a una segunda generación. Quiere decir que el otro 90% la empresa fracasa. Eso le puedes poner un precio, le puedes poner un costo, ¿sale? Es un costo que se le llama costo implícito, es el costo de su situación. Su situación está costando tanto, y puede haber un costo en tiempo, en dinero, en esfuerzo, en energía, y ese costo lo puedes cuantificar. Y cuando ese costo se lo pones enfrente al cliente, oye, lo que te está costando es esto, es mucho más fácil que el cliente perciba tu servicio con relación a cuánto le cuesta quedarse donde está, y no que perciba tu servicio en cuanto a cuánto le cuesta trabajar contigo.
Y eso para mí fue algo que cambió por completo la forma en que hicimos las cosas, porque entonces nuestra oferta de valor estaba más enfocada en cuánto le costaba al cliente quedarse donde está por el problema particular que el cliente tiene, y no cuánto le cuesta trabajar conmigo. Entonces, dentro de la oferta comercial le decíamos: esto es lo que te cuesta quedarte donde estás, lo que te cuesta trabajar conmigo es esto, aun y cuando la mayoría de la gente te cobra mucho menos, ¿no? Porque la percepción es distinta. Están tomando en consideración cuánto les cuesta quedarse donde están, no cuánto les cuesta trabajar contigo. Entonces es algo que para mí tardé años en darme cuenta de eso. Estábamos ofreciendo fotoinfracciones, resolver fotoinfracciones vía litigio, multas de Policía Federal, contabilidades, cosas que nos dejaban 1,000, 2,000 pesos, ¿no? Entonces, pues era algo que claramente no valía la pena hacer, y que obviamente nos quitó mucho tiempo, y me hubiera dado cuenta de eso en ese momento, pues obviamente los resultados hubieran sido mucho mejores, pero obviamente no sabía lo que no sabía, ¿no? Y tuve que pasar por ese proceso para darme cuenta por qué es que la gente me dice: está caro, está caro, está caro, y la realidad no es que esté caro, es que la percepción es distinta. Puede ser preguntas como: ¿cuál es la situación actual? ¿Cuánto les cuesta quedarse donde están? ¿Sale? ¿Qué dolor están teniendo que otros asesores no están resolviendo? ¿Qué ofertas con relación a un problema similar los asesores normalmente le ofrecen al cliente? Y si es que han tenido buenas experiencias o malas experiencias. Y si tú lograras resolver ese problema, ¿cuánto valdría para el cliente, ¿no? Y eso podría formar parte de tu oferta como tal. Entonces, el crear una oferta que corte a través del ruido, que no digan: este es un abogado o un contador como todos los demás, fue algo que también nos ayudó mucho a despegar, y que nos ayudó mucho a penetrar más en el mercado, enfocándonos en problemas específicos que otras personas no están enfocándose en ellos, ¿no? Otro punto muy, muy, muy importante es cobrar por valor y no por hora o por iguala. Anteriormente cobrábamos una iguala de 5,000 pesos, de 10,000 pesos de entrada. Para mí las igualas se me hacen muy injustas, porque pueden ser injustas para cualquiera de las partes. Realmente no están transmitiendo, no hay una transferencia de valor para ninguna de las dos partes. Prácticamente es como una relación que está pendiendo de un hilo, donde de algún lado se va a romper en algún momento, porque si el cliente desquita y le iguala lo más que se puede, entonces tú vas a tener un problema al momento de entregar el servicio, porque probablemente abarca más que toda tu banda ancha y todo lo que tienes la capacidad de hacer, porque el cliente no está enfocado en cuánto es lo que tú estás comprometido a hacer. Simplemente es una iguala, y cuando te necesite te va a requerir. Eso va a hacer que tu tiempo lo dediques más, porque no lo tienes presupuestado, a esa cuenta en particular, y le vas a quitar tiempo y atención a tus otras cuentas que probablemente sí tenías presupuestado dedicarle. Entonces, por el otro lado, si el cliente no te necesita para nada y te está pagando, pues también no hay una percepción de valor, porque te está dando dinero sin la necesidad de que tú desarrolles ningún trabajo. Por el otro lado, el tema de cobrar por horas es algo que tampoco no se me hace bien realmente, porque estamos limitando la capacidad de cobrar, porque es algo que le pasa a los doctores o que les pasa a muchos otros profesionistas, donde limitas tu capacidad de cobrar a tu capacidad de dedicar tiempo. Y ya existen, hay muchos estudios, hay muchos negocios donde está demostrado que es mucho más importante y se percibe mucho mejor también para con los clientes el tema de cobrar a través de la aportación de valor. ¿Por qué? Porque si yo solamente tengo 24 horas al día y supongamos que quito 8 horas de sueño, si es que duermo 8 horas, y otras 2 horas para comer probablemente, y otras 2 horas para bajarle al ritmo de trabajo y estar con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, lo que sea,
solamente nos quedan como 8, 9, 10 horas de trabajo. Quiere decir que si solamente me queda eso, yo tengo que ponerle un precio a esa hora y sería lo único que podría producir. Eso es altamente ineficiente, ¿no? Es por eso que muchos modelos como los de grandes firmas como KPMG o como Deloitte, inclusive a partir del 2008, cuando viene la caída, que revienta la burbuja inmobiliaria, muchas firmas empezaron a colapsar porque su modelo era cobrando mediante horas, y entonces tienes que, si quieres aumentar tu facturación, tienes que justificar el que más personas se involucren en un proceso que lo podía hacer una sola persona. Ejemplo, contestas el teléfono, ya está sonando el timer del checador de lo que estás cobrando por horas. Y luego si le dices al cliente, tengo un asociado conmigo que te está escuchando, también está su timer cobrándose. O vamos a mandar un correo, pero el correo lo mandamos entre 3 personas. O vamos a hacer un contrato y el contrato tuvieron que intervenir 6 personas. ¿Sí me explico lo ineficiente que es ese modelo y lo que lo tienen que forzar? Y a ningún cliente o a ninguna empresa le hace gracia que le digas que tuviste que revisar un contrato entre 6 personas, 8 horas cada una, con el propósito de poder incrementar la facturación, y ahí no hay una percepción de valor. Por el otro lado, creo que es mucho más fácil el que en un proyecto en particular tú identifiques qué es lo que le cuesta al cliente no llevar a cabo ese proyecto, qué es lo que va a representar para el cliente en cuanto a valor, y cobrar una fracción de ese valor. Es mucho más fácil percibir lo que el cliente está obteniendo favorablemente y que te pague mucho, inclusive mucho mejor que cobrar por hora, porque realmente hay una relación o hay una correlación entre lo que cobras y lo que le das al cliente, no nomás tu tiempo. Recuerden que cuando tú limitas tu capacidad de dar servicios en cuanto a tu tiempo, vas a buscar la forma de romper o estirar y romper la liga de ese sistema. El tiempo de las personas, me queda claro que se traduce en dinero, pero es muy distinto. Yo contrato a una persona para que yo no tenga que utilizar mi tiempo y que esa persona use su tiempo a mi favor. Y de esa manera, ese líder de área probablemente puede tener a una persona a su cargo que le ahorre tiempo a esa persona, pero que le está pagando para que ese tiempo se lo transfiera a la persona de abajo. Eso no quiere decir que estamos limitados a cobrar por la hora de cada quien, porque entonces tendríamos que tener miles y miles de personas, porque cada persona solo tiene 24 horas al día. Entonces es mejor el tratar de ser eficiente, el tratar de aportar valor a la persona, y el valor yo lo percibo de 2 maneras. La capacidad que tú tienes de aliviar un dolor o un problema que puede traducirse en cuestiones financieras, cuestiones emocionales, cuestiones de tiempo, de esfuerzo, de energía. Y ese problema se puede cuantificar, o por el otro lado tienes la capacidad de provocar o proporcionar placer. Es decir, la capacidad de darle a la persona también una percepción de incremento en su felicidad, que también es cuantificable, ¿vale? Si tú haces ganar dinero a una persona, probablemente le proporcionas placer, lo hiciste ganar $1,000,000, y si tú le cobras de $1,000,000 y le cobras $100,000, por decir algo, no va a ser caro, porque eran $900,000 que no existían, ¿sí me explico? Oye, pero que te costó 1 hora hacerlo. Pues si mi hora era de $500, ¿sí me explico? Entonces eso es, yo creo que algo muy importante en cuanto a la percepción de cobrar valor contra horas, que también no me había dado cuenta. Yo en ese entonces cobraba igualas de 5,000, de 10,000 pesos, y también eso no iba a funcionar a largo plazo. Es mucho mejor cuantificar el problema y cobrar una fracción de ese problema, lo que se le llama value pricing, ¿sale? Cuarta cosa que me hubiera gustado saber es la importancia de saber vender, ¿no? Cuando inicié, lo primero que hicimos, porque mi primer socio tenía un perfil muy comercial, y ojo, me llevo muy bien con él todavía y tengo muy buena relación, nomás no menciono nombres, pero un perfil muy comercial.
Yo no tenía un perfil muy comercial en ese momento hasta que lo adquirí, porque me vi forzado a adquirir ese perfil comercial y aprender a vender. Y algo que es súper importante es tener la capacidad de saber tus números y conocer que un despacho es una empresa y todas las empresas tienen un área comercial, todas las empresas tienen un área de compras, todas las empresas tienen un área de finanzas, todas las empresas tienen un área de auditoría, tienen un área de contabilidad, recursos humanos. Todas estas facetas, sobre todo la parte de recursos humanos, la parte comercial y la parte financiera, son importantísimas para el crecimiento de cualquier firma o de cualquier persona que está intentando escalar su propia firma o iniciar su propia firma. Importantísimo que lo veas como una empresa. Y por este lado, la parte del proceso comercial es algo que mucha gente dice, un proceso comercial en una firma de abogados, y se les hace extraño, ¿no? En Estados Unidos es algo muy común. Tienen áreas comerciales, socios comerciales y súper institucionalizados. También es un tema de cómo promover tus servicios, que aquí lo ven mal, que si el código de ética, que el marketing, que todo lo demás, cuando en Estados Unidos existen ya sentencias que establecen que es importante que exista publicidad por parte de los despachos. Esto lo aprendí poco lo aprendí hace poco en una plática donde hay una sentencia en Estados Unidos que establece que es importante que exista publicidad por parte de los despachos porque es una forma de democratizar el servicio legal y que las personas o los consumidores tengan acceso a más información para saber que tienen más opciones, lo cual es algo muy importante porque de lo contrario solamente pensarían en las grandes firmas, en las que ya son famosas por naturaleza, en las marcas notoriamente conocidas, y lo cual eso es malo para darle acceso al consumidor a más información. Por supuesto que es malo el hacer publicidad engañosa o que digas algo que no es cierto, ¿no? Eso por supuesto que es malo, pero también el código de ética de aquí es algo que no sabes por qué lo pusieron, no sabes quién lo escribió, no sabes cuál es el motivo, y simplemente estamos acostumbrados a seguir lo que otras personas dicen que está bien sin cuestionarnos si está bien o si no. Entonces, el aprender sobre un proceso comercial eficiente es algo que también me hubiera gustado saber desde el principio, y no me di cuenta de eso hasta que participé en un proceso comercial donde un amigo mío me invitó. Yo tenía unos 25 o 26 años. Me invitó a formar parte de un equipo comercial de él para una empresa de recursos humanos, donde me dijo, oye, nosotros tenemos un servicio de recursos humanos, de reclutamiento, de capacitación de personal para empresas AAA. Entonces, si tú me ayudas a prospectar a empresas, posteriormente podemos buscar que esas empresas también necesiten servicios legales y cosas así. Entonces yo dije, ok, nunca he hecho yo esto. Y nos capacitó, nos enseñó cómo vender, nos dio un script y nos explicó la importancia de tener un script y de siempre decir exactamente lo mismo, con el propósito de que sepas que existe un porcentaje de conversión y que mientras no te salgas de ese porcentaje y sigas los pasos al pie de la letra, todo va a estar bien. Si tienes 10 citas y cierras 3, no te enfoques en las 7 que te dijeron que no, enfócate en las 3 que te dijeron que sí, y sabes que las próximas 10 que tengas vas a cerrar 3 nuevamente. Eso es imposible si no tienes un proceso comercial. Si cada que tienes una cita dices una cosa, luego dices otra, luego cierras, luego no cierras, pero cuando cierras no sabes por qué fue, y cuando no cierras tampoco sabes por qué no fue. Entonces es importante tener una constancia, ¿no? Algo que sea un proceso constante donde identifiques que si por algún motivo tu porcentaje de 30% baja a 25 o a 20% ya de manera sostenida, ¿qué fue lo que pasó? ¿En qué momento empezó a bajar? Déjame voy al proceso para ver qué cambié. ¿Me explico? Y entonces empezar a hacer ajustes. Y todo eso lo empecé a aprender y me di cuenta del poder que tiene un proceso comercial institucionalizado en una empresa de recursos humanos, que después lo vi en una empresa de finanzas también, o sea, de asesoría financiera.
Y después me puse a investigar si en otros países también lo hacen, y en Estados Unidos es algo súper común. Entonces dije, tenemos que prepararnos para desarrollar un proceso comercial para nosotros que nos ayude a determinar cuál es el número que tenemos que golpear, cuántas puertas tenemos que tocar, cuántas citas debemos de sacar, con qué tipo de empresarios y cuál sería nuestro porcentaje de conversión. Y una vez que identificamos eso, nos ayudó tremendamente para poder elevar nuestros resultados, ¿no? Para mejorar nuestros resultados. Entonces, algo que yo sí les puedo decir desde ahorita, si estás viendo este video en este momento, es: trata de aprender lo más que puedas de ventas. Compra libros de ventas, toma capacitaciones de ventas, porque tú eres el primer vendedor en tu firma. Y recuerda que tu firma es una empresa, y si tu empresa no tiene oxígeno, tu empresa va a morir eventualmente. Entonces, las ventas es lo que le da el oxígeno a toda negociación. Las ventas es lo que provocan que puedas pagar nóminas. Si puedes pagar buenas nóminas, vas a tener la capacidad de contratar un muy buen equipo que se sume a tu visión y a tus objetivos. Y si no tienes esas ventas y si no tienes ese proceso comercial, nadie se va a querer sumar contigo, ninguna persona valiosa. Entonces, esas relaciones van a fracasar y te vas a quedar encerrado en tu mismo círculo todo el tiempo. Y creo que es algo que a mí también me tomó como 3 años darme cuenta, pero probablemente me pudo haber tomado 15 o 20 si nunca se me hubiera atravesado esa oportunidad. Pero creo que lo hubiera querido saber desde el principio para no tener que tocar 100, 200, 300 puertas sin sentido, ¿no? Entonces es algo que definitivamente quieres saber, ¿sale? Luego, hay un principio, ya ahorita que hablamos de misión, visión, valores. Es muy importante que definas tu misión, visión, valores. ¿Qué te caracteriza? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te ha llevado hacia donde estás? ¿Qué piensas o qué características te van a llevar hacia donde quieres llegar, ¿no? Y entonces, como te digo, en el punto número 1, las visiones y los principios de la gente tienen que estar alineados. Hay un principio que hoy lo adoptamos de las empresas como Tesla. En este caso creo que lo dijo Elon Musk. Lo dijo Elon Musk, que se llama pensamiento a través de primeros principios. Esto quiere decir que tus decisiones no se rijan por el entendimiento común de las cosas, sino que tengas la capacidad de hacer experimentos todos los días y decidir si la retroalimentación fue buena, fue mala y por qué. Y si es mala, dejas de hacerlo, no pasa nada. Si es buena, pues entonces empiezas a meterte más hacia ese experimento y empiezas a repetir el proceso, ¿no? Y cuando me refiero a primeros principios es no porque alguien dice que algo no funciona, quiere decir que no funciona. No porque alguien dice o porque muchos digan que algo es bueno, quiere decir que es bueno. No porque muchos digan que algo es malo, quiere decir que es malo. Todos estos sesgos y parcialidades normalmente provienen de tu educación dentro de tu casa y de tu familia. Provienen en un espectro un poco más amplio de tu colonia o donde te desarrollaste con tu grupo de amigos. Después también se expande un poco más hacia la ciudad en donde estás. O sea, inclusive yo estoy en Guadalajara y las ciudades son diferentes, inclusive piensan diferente. O sea, tú dices, los hábitos de una persona de Monterrey no son los mismos que una de Guadalajara, que de Culiacán a Guadalajara o que de Oaxaca a Culiacán. ¿Me explico? O sea, tu sesgo y tu comportamiento tiene que ver con dónde te desarrollaste y cómo se piensa ahí. Sin embargo, es muy relativo si está bien o está mal. Tú haz tu propio cuestionamiento, analízalo, pruébalo y obtén retroalimentación de ello. Si funciona para ti, hazlo. Si no funciona para ti, no lo hagas, ¿vale? Entonces, algo importantísimo es primeros principios. En algún momento nos quisimos meter a un tema de aprender sobre negocios, y dentro del tema de los negocios está el tema del proceso comercial, como les digo, y está el proceso de posicionamiento, el que otras gentes te conozcan, el tema del marketing, ¿vale? Y es un tema que es como tabú en nuestra industria, y mucha gente te dice el código de ética, lo que les acabo de comentar, pero no te preguntas por qué. ¿Por qué los colegios piensan como piensan?
¿no? ¿Quién lo dijo? ¿Hace cuánto? ¿Hace 100 años? ¿200 años? ¿Hace cuánto tiempo? Más bien a mí me gusta cuestionarme. A ver, ¿este es algo que va hacia allá o que va para atrás? ¿Va para adelante o va para atrás? Si va para adelante, si es algo que dentro de 5 años o 10 años es un hecho, ¿por qué me quisiera esperar 5 o 10 años? ¿No se han preguntado nunca eso? ¿Por qué me esperaría 5 o 10 años? ¿Por qué no quisiera ser de los que se suben al trenecito desde ahorita para ser pionero, para ganar una gran porción de mercado, para aprender más que los demás, para convertirme en una autoridad en el tema? ¿Me explico? Entonces, no te esperes a que cuando sea un hecho, entonces te subas. Trata de anticipar cuál es la tendencia, y si la tendencia es a la alza, pues entonces súbete. Oye, que ahorita a la gente no le gusta. Ahorita. Pero en 5 años o en 10 años te aseguro que no te vas a arrepentir de haberlo hecho. Vas a decir, chin, ¿por qué no me subí antes? Ah, bueno, porque estaba muy preocupado porque era lo que decían los demás, ¿no? Un ejemplo es este tema de YouTube, ¿no? De plataformas de publicidad, donde si yo me pongo a pensar, a ver, en 10 años, ¿tú crees que muchísimos más despachos van a estar haciendo publicidad, teniendo sus propios canales, compartiendo información, haciendo posicionamiento y optimización de su presencia digital en redes? Si creo que eso va a ser un hecho en 10 años, y si todo va hacia allá, no creo que vaya hacia atrás, sino creo que va hacia allá, cada vez más despachos se suman, ¿por qué no quisiera adelantarme para ganar una buena porción de terreno, ¿no? y de mercado en ese aspecto? En el futuro va a ser más difícil, todo el mundo lo va a estar haciendo. Entonces, el pensamiento a través de primeros principios te obliga a cuestionar absolutamente todo lo que se dice afuera, a hacer experimentos. Si te funcionan, síguelo haciendo. Si no te funciona, no lo hagas, ¿vale? Independientemente de lo que piensan los demás. Y este tema de primeros principios lo dijo en algún momento Henry Ford, donde dijo, no, pues es que si yo le pido su opinión a todo mundo con mi idea de los vehículos automotor, se ríen de mí porque dicen que la gente lo que quiere es caballos más rápidos, ¿vale? Pero yo creo que en algún momento la civilización, la construcción de caminos, la conexión entre las ciudades y entre pueblos y la globalización va a demandar que la gente necesite transportarse de otra manera. Entonces, ese es el pensamiento a través de primeros principios, y es por eso que nosotros en algún momento decidimos empezar a probar técnicas como por ejemplo los embudos o procesos de embudos a través de los procesos comerciales, donde nosotros publicamos un anuncio donde elegimos una gran porción bien segmentada de empresas. Les dijimos, oye, tú estás haciendo mal esto con relación a tu planeación fiscal, y hay planeaciones fiscales que son muchísimo mejores, de mejor calidad, que probablemente no conoces porque muchos fiscalistas no las conocen tampoco, o porque te están ofreciendo compraventa de facturas o asimilados al salario o planes privados de pensiones o cosas que realmente son simulaciones y no conoces lo demás, ¿no? Entonces, si quieres conocer lo demás, da clic aquí y te voy a mostrar un video de cómo funcionaría una planeación fiscal, a lo mejor de una reestructura corporativa o de la utilización de tus propios activos o de tus propios capitales para poder sacarle más provecho de lo que estás haciendo, y eso es muchísimo menos riesgoso que lo que estás haciendo actualmente, ¿no? Y curiosamente esa campaña explotó y muchísimos empresarios nos empezaron a contactar y empezaron a llegar a citas que empezamos a cerrar gracias a eso. Y después dijimos, oye, esto se lo podemos enseñar a otras personas porque es otro segmento del mercado que nadie estaba volteando a ver. Pensamiento a través de los primeros principios. Mucha gente nos dijo, ¿por qué estás enseñando lo que sabes? ¿Por qué estás enseñando cómo generar un proceso comercial, cómo generar clientes nuevos, cómo escalar una operación, si te van a hacer competencia? Eso sería no pensar a través del pensamiento de primeros principios, sería simplemente
ir con la corriente de ir como caballo de calandria sin pensar en qué más hay. Y yo pensé, ¿sabes qué? Si yo pensara que los abogados y que los contadores se van a terminar, entonces definitivamente no me convendría. Pero no se terminan. Siempre hay abogados retirándose y firmas retirándose y firmas que van entrando al mercado. Entonces no hay nadie que lo esté haciendo. Puedo probar a ver qué pasa y además me divierto en el camino. Yo siempre busco crear proyectos nuevos que me diviertan y que me apasionen. Una vez en una plática que di les pregunté a muchos contadores, oigan, ¿cuántos son contadores? No, pues eran como 15, ¿no? Y les dije, ¿a cuántos de ustedes les gusta realmente hacer contabilidad? Y nadie levantó la mano, ¿no? Y yo creo que es algo muy importante que identificamos qué es lo que disfrutamos, qué es lo que nos gusta hacer y tratar de encontrar una forma de aportar valor a una sección del mercado en particular y al mismo tiempo disfrutar el proceso, ¿no? Que eso es algo que también que nunca me había enfocado en ello. ¿Cómo le hago para disfrutar el proceso al momento en que voy creciendo? Y creo que eso fue invaluable también para mí. Y les digo, aparte también no se asusten. Todos los diplomados en reformas fiscales, en actualizaciones legales de lo que ustedes quieran, los dan abogados para abogados, o contadores para contadores, o contadores para abogados. De cierta forma también están capacitando a la competencia. Pero como saben que es algo que siempre se va a estar necesitando y que genera un ingreso recurrente para la persona que está haciendo la capacitación, pues entonces ya no te preocupa tanto, ¿no? Es exactamente lo mismo, nomás que aquí es una estrategia de negocios, no es una estrategia de actualización legal, no es una capacitación de actualización legal, aunque lo podemos hacer también. Pero como creo que ya mucha gente lo está haciendo, no se me hace tan divertido, ¿no? Luego, como les digo, el tema del marketing es un tema muy importante. Me gustaría haber conocido más y haber aprovechado 3, 4 años antes, porque creo que hubiéramos hecho el doble o triple de lo que estamos haciendo ahorita. Y el tratar a tu firma como una empresa es algo súper importante, pero no solo tratar tu firma como una empresa, sino tratarla como un sistema, ¿vale? Esto es algo que aprendí también muy a la mala, muy tarde, que todo lo que tú haces es un sistema. Tu proceso de toma de decisiones, tus contrataciones, tus nóminas, tus servicios, la entrega del servicio, todo es un sistema. Entonces, voy a compartirles pantalla rápidamente. No quería hacerlo así, pero soy una persona que me gusta dibujar lo que digo. Entonces, si hay un libro que se llama Pensando a través de sistemas, algo así se llama, Thinking in Systems, algo así se llama, y te dice, ¿sabes qué? Tienes que ver toda tu firma, toda tu empresa y todos los procesos como un sistema donde hay un input, es decir, es algo que le metes al sistema, hay un proceso, es decir, esa información, ese esfuerzo, esa energía, lo que sea, pasa por un proceso, y hay un output, que quiere decir el resultado, ¿sale? Luego, después de esto, hay una retroalimentación, ese feedback, ¿sale? Vamos a ponerle aquí feedback o retroalimentación, disculpen la letra, y hay un ecosistema, ¿no? Que es el medio ambiente, es todo lo que hay afuera, es un solecito aquí así, que afecta el comportamiento de esto. Por supuesto que afecta el comportamiento. Puede ser un tema de religión, puede ser un tema de cultura, un tema de hábitos, un tema de tendencias, de lo que ustedes quieran, ¿no? Y el input es todo lo que haces, es la energía que le metes, es el dinero, por supuesto, que inviertes, es el tiempo, ¿sale? Pero todo es un sistema. O sea, si tú le metes dinero a tu firma para contratar a una persona, el proceso de contratación te va a dar una persona nueva, ¿sale? Es una persona contratada, pero al momento en que obtienes el output es el trabajo de esa persona, la atención que esa persona le da, la base de datos que esa persona trae,
las conexiones que esa persona trae, los conocimientos que tú no tenías y que esa persona sí tiene, y eso de cierta manera afecta nuevamente tu toma de decisión. Entonces viene una retroalimentación nuevamente y eso te va a decir, oye, pues si este proceso fue bueno, pues voy a hacer más de esto, ¿no? Voy a darle más a esto. Entonces voy a invertir más en esto, voy a dedicarle más tiempo, más energía, más dinero, porque el resultado que me da es bueno. Si esto funcionó, entonces tú analizas, oye, en el proceso que ocurrió, ¿no? Pues tuve una muy buena contratación, hice un muy buen proceso de entrevista, la persona tiene la misma visión que yo, tiene todo lo que yo necesito, está alineada con mi visión, misión, valores, entonces voy a seguirlo haciendo. Si esto no funciona, puedes analizar el proceso. Si por algo el proceso no funciona, analízalo y di, ¿qué hice mal? Pues no lo entrevisté bien, no me fijé en la misión, en la visión, la persona no tiene las capacidades que yo necesito, etc. Entonces lo corriges. Esa es la retroalimentación que obtienes, lo corriges y vuelves a iniciar, ¿vale? Y esto en la empresa es todo. En un proceso comercial es exactamente lo mismo. ¿Cuántas llamadas tienes? ¿O cuánto gastas en publicidad? ¿Cuántos correos mandas, etcétera? Luego, el proceso es qué es lo que ocurre mientras esta llamada está sucediendo. Tu llamada, tu cita, te da un buen resultado, cliente nuevo, aquí está el resultado en el output, un cliente nuevo que te está pagando bien, ¿sale? Esto retroalimenta nuevamente al input, porque si te da un cliente nuevo, lo vas a volver a hacer. Si antes hacías 20 llamadas al día, pues ¿por qué no voy a hacer, y eso me dio un cliente, ¿por qué no voy a hacer 40? Para que me dé 2 clientes, ¿vale? Y este es el proceso que ocurre en medio. Y de esa manera obtengo retroalimentación, ¿vale? ¿Y por qué es importante el ecosistema? Porque a lo mejor en la publicidad que hago, a lo mejor la plataforma deja de funcionar. Entonces esto va a afectar mi proceso. Esto va a afectar mi proceso, ¿vale? Y es muy importante entender que todo es un sistema. Tu cuerpo es un sistema. Si tú le metes conocimiento a tu mente, el proceso, como tu mente procesa ese conocimiento, vas a obtener un resultado y vas a tener una retroalimentación para meterle más conocimiento, leer mejores libros, capacitarte más, etc. Si le das buena comida a tu cuerpo, el proceso, vas a procesar calorías buenas que te van a dar mucha energía, mucha claridad mental, vas a bajar tus niveles de ansiedad, tus niveles de cortisol, y eso va a hacer que tu resultado, el resultado de tu trabajo diario sea mejor, lo cual, si es mejor, va a haber una retroalimentación para que hagas más de eso. ¿Me explico? Entonces, esto fue vital para mí, el entender cómo puedo analizar cada área de cada cosa que hacemos como un sistema, y de esa manera obtener información. Esto es súper importante, información, y saber analizarla para saber si sigo haciendo más de eso o qué partes del proceso quito, ¿vale? Y por último, que es el punto número 8, que tiene que ver con el ver todo como un sistema, es tomar decisiones basado en datos y no emociones. Si tengo un proceso comercial donde mi resultado es a lo mejor 1000, para que esos 100 personas hagan algo, y de esas 100 personas 10 programen una cita, y de esas 10 solamente 7 me confirmen la cita, y de esas 7 tenga la cita, y de esas 7 cierre a 2, ¿vale? Este es mi proceso comercial. Y si este 2 me está dando constantemente, entonces sé que todo está funcionando bien. Pero si este 2 se convierte en 1 o en 0, ¿vale? Entonces quiere decir que algo se rompió en este proceso. Y entonces no voy a tomar decisiones en base a emociones o decisiones viscerales, sino que, oye, ¿estos 100 siguen siendo 100 o son 50? Si son 50, el problema está en la persona que se encargaba de esas 100. Entonces tienes que ir ahí y arreglarlo. Si estos 10 ya no son 10, son 5, entonces quiere decir que algo se rompió aquí, ¿vale? Hay que arreglar esta parte. Si estos 10 ya no son 10, son 8, pues ahora aquí es donde se rompió, hay que arreglar aquí.
Eso no lo puedes saber si no tienes la información. No lo puedes saber. Entonces, una vez que tienes la información, puedes interpretar la información y tomar decisiones conforme a la información que tienes. En los procesos comerciales nos obsesionamos con los datos que tenemos. En los procesos de la entrega del servicio, de la experiencia del cliente, de la relación de nuestro cliente a largo plazo, lo que se llama CLTV, que es el Customer Lifetime Value. ¿Cuánto vale la relación de tu cliente a largo plazo? ¿Cuánta rotación tenemos de clientela, de clientes que por algún motivo ya no son nuestros clientes? ¿Qué fue lo que hicimos? ¿Dónde se rompió el proceso? Tomamos una decisión con relación a eso y arreglamos conforme a la información que tenemos, no conforme a las emociones de, es que yo pienso que esto fue lo que pasó, porque entonces no vas a estar seguro y cuando tomes una decisión, definitivamente va a ser algo que probablemente no estás seguro, probablemente no sea una buena decisión, y si funciona, no sabes si funcionó por eso, y si no funciona, no vas a saber dónde quedó realmente el factor importante que debías de cambiar. Por eso es muy importante siempre tener los datos claros, la información correcta y tomar decisiones conforme a la información que tienes. Y eso también ha sido súper valioso para nosotros. Anteriormente contratábamos sin tener información, despedíamos sin tener información, tratábamos a los clientes y manejábamos la experiencia del cliente sin tener información. El proceso comercial pues, simplemente se daba de, oye, pues nos recomendaron y listo, teníamos un cliente, una cita, si la cerrábamos no sabíamos por qué la habían cerrado. No había una constancia y no había una capacidad de interpretar esa información como tal. Entonces sí es algo que sí les recomiendo mucho que hagan, ¿vale? Entonces, obviamente hay muchos otros errores que he cometido a lo largo del camino, pero creo que para este video basta con eso. Si quieren que haga más videos de este tipo donde les platique un poco de qué otras cosas he hecho mal o qué otras cosas he hecho bien, por supuesto que las podemos hacer, pero yo creo que esos son los 8 que valen la pena ahorita tocar. Y ojo, uno avanza más de remover cosas que no debes de hacer y enfocarte en las que sí debes de hacer, no en añadir más cosas, ¿vale? No añadir más actividades, no añadir más servicios, no añadir más características a tu oferta, sino dejar de hacer lo que no tienes que hacer y avanzar constantemente con una visión necia, terca, testaruda a largo plazo. La mayoría de las firmas que no avanzan es porque avanzan muy rápido y se desvían, y luego se acuerdan que no debieron de haberse desviado y vuelven a tener que empezar. Y los que avanzan más rápidamente son microavances muy lentos pero sin desvíos. ¿Me explico? Siempre con una visión muy clara de hacia dónde quieres ir, un análisis muy correcto y muy claro de cuáles son tus números y cómo los debes de golpear, y siempre estar enfocándote en dónde se rompen las cosas para no hacer lo que sucedió en ese momento, cómo dejar de hacerlo, corregirlo y avanzar nuevamente, ¿vale? Entonces, les digo, en su momento no alineé correctamente las visiones entre mis socios y mi equipo en ese momento. No tenía una oferta clara, ofrecíamos todo lo que se podía a quien se atravesaba. Cobrábamos por igualas y no por valor. No sabíamos vender y no teníamos ni siquiera idea de que podían existir procesos comerciales. Luego nos enfocábamos mucho en qué era lo que decía la gente y el qué dirán, y como todo el mundo hace eso, entonces ahí vamos nosotros y lo hacemos también, en lugar de basarnos en pensamientos de primeros principios. No sabíamos nada sobre posicionamiento, y como les digo, el mercado va a ganar, siempre el mercado va a ganar. Entonces enfóquense en qué es lo que quiere el mercado y dénselo, ¿vale? Tratar todo como un sistema. No sabíamos cómo manejar esa situación, y prácticamente las decisiones que tomábamos las tomábamos aleatoriamente, y el tomar decisiones basando en datos, porque anteriormente tomábamos decisiones basándonos en emociones, ¿ok? Entonces, pues eso fue todo. Como les digo, iniciamos en 2013. Hoy en día estamos a 2022 y hemos tenido años de duplicar prácticamente, o por lo menos en los peores hemos tenido un 40 o 50% de crecimiento, y realmente todo eso se lo debo a estos conceptos que les acabamos de comentar, ¿ok? Pues
eso fue todo de mi parte. Creo que sí duró bastante tiempo el video, pero si tienen oportunidad de verlo con calma y analizar punto por punto que están haciendo ustedes, creo que va a ser algo muy valioso y creo que les va a dar mucho norte para definir cuál es el objetivo que quieren lograr, qué están haciendo mal y cómo no hacerlo, ¿vale? Pues eso fue todo de mi parte, lo recuerdo. Mi nombre es Ulises Navarro, espero que lo hayan disfrutado. Era un poco sobre nuestra historia, nuestros errores, vale la pena expresarlos también. Obviamente no hacemos todo bien y nuestro mayor avance es aprender a detectar qué es lo que no estamos haciendo bien, tener la humildad y la capacidad de afrontar los datos duros y que a veces no nos gustan y corregirlos, no hay de otra, ¿vale? Eso fue todo de mi parte y nos vemos en el que sigue. Gracias por apoyar el canal. Saludos.